¿Mi nombre no importa? Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia del asesino más perturbador que he investigado, uno que llamaba a la policía para anunciar sus propios crímenes antes de cometerlos. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te mantiene al borde de tu asiento, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Los casos más escalofriantes están por venir. Todo comenzó el 3 de octubre de 2022, a las 2 del mediodía y 47, cuando la comisaría de Valladolid recibió una llamada que cambiaría todo lo que creían saber sobre el comportamiento criminal. La voz era tranquila, educada, casi profesional. A las 6:30 de esta tarde, Patricia Morales, de 42 años, morirá en un accidente automovilístico en la intersección de Avenida de Salamanca con Calle Mayor. Pero no será un accidente. El operador, desconcertado, intentó mantener la llamada activa, pero la línea se cortó. La llamada había durado exactamente 23 segundos y venía de un número prepago imposible de rastrear. El protocolo dictaba tratar la llamada como una broma pesada, pero algo en el tono del llamante hizo que el sargento Luis Mendoza decidiera enviar una patrulla a la intersección mencionada. A las 6:30 en punto, Patricia Morales murió exactamente como había predicho la voz. Su coche perdió el control en la intersección exacta, chocó contra un poste y murió instantáneamente. La investigación inicial sugirió un accidente, frenos defectuosos, condiciones climáticas adversas. Pero cuando analizaron más profundamente, descubrieron que los frenos habían sido saboteados profesionalmente. Alguien había cometido un asesinato perfecto y había tenido la audacia de anunciarlo por adelantado. 3 semanas después, el 24 de octubre, llegó la segunda llamada a las 9 de la mañana y 15. La misma voz, el mismo tono profesional. A las 9 de esta noche, Roberto Jiménez, de 38 años, se suicidará saltando desde el puente de San Pablo. Pero no será un suicidio. Esta vez, el inspector jefe Manuel Torres estaba preparado. Había instalado equipos de rastreo y tenía equipos listos para responder inmediatamente. Roberto Jiménez fue puesto bajo protección policial inmediatamente. Fue llevado a la comisaría y mantenido en custodia preventiva hasta después de las 9 horas. Pero a las 9 exactas, Roberto comenzó a actuar de manera extraña. Sus pupilas se dilataron, comenzó a hablar incoherentemente, y súbitamente desarrolló una fuerza sobrehumana. Rompió sus esposas, superó a 3 oficiales, corrió hacia la ventana del tercer piso, y saltó. La autopsia reveló que había sido drogado con una sustancia desconocida que lo había convertido en un suicida involuntario. El asesino no solo predecía las muertes. Las orquestaba para que ocurrieran exactamente como las había anunciado. Después del segundo suicidio forzado, me contactaron desde la policía de Valladolid. El inspector Torres había agotado todos los recursos oficiales y necesitaba perspectiva externa. Estamos lidiando con alguien que tiene conocimiento médico avanzado, acceso a drogas experimentales, y la capacidad de manipular situaciones con precisión quirúrgica, me explicó Torres. Analicé las 2 muertes en detalle. Ambas víctimas habían sido elegidas aparentemente al azar. Patricia era contadora, Roberto era plomero. No tenían conexiones entre ellos, ni enemigos conocidos, ni problemas financieros o personales significativos. Pero encontré un patrón sutil. Ambos habían visitado el Hospital Universitario de Valladolid en las 2 semanas anteriores a sus muertes. Patricia para un chequeo rutinario, Roberto para tratamiento de una lesión menor. Revisé los registros médicos con la ayuda de Torres. Ambas víctimas habían sido atendidas por diferentes doctores, en diferentes departamentos, en diferentes días. Pero había un denominador común. Ambos habían recibido inyecciones de rutina que no aparecían claramente documentadas en sus expedientes médicos. El asesino tenía acceso al hospital y estaba usando el sistema médico para preparar a sus víctimas. Decidí infiltrarme en el Hospital Universitario de Valladolid para investigar desde adentro. Con la ayuda de Torres, conseguí credenciales temporales como consultor de seguridad. Durante una semana, observé rutinas, personal y procedimientos. El hospital era una operación masiva con cientos de empleados y miles de pacientes semanales. Pero noté algo extraño en el turno de noche del área de emergencias. Había un técnico médico, David Ruiz, que trabajaba solo y tenía acceso a múltiples departamentos. David era eficiente, callado y aparentemente dedicado. Pero tenía acceso a registros de pacientes, medicamentos controlados y áreas restringidas que normalmente requerían autorización superior. Investigué los antecedentes de David.
graduado de medicina que nunca había completado su residencia debido a diferencias éticas con el programa. Había trabajado en 3 hospitales diferentes en los últimos 5 años. Cuando verifiqué con los hospitales anteriores, descubrí un patrón perturbador. En cada hospital donde David había trabajado, había habido una serie de accidentes y suicidios inexplicables entre expacientes. David Ruiz no era solo un técnico médico. Era un depredador que usaba el sistema de salud para cazar víctimas. Trabajé con un toxicólogo forense, la doctora Carmen Vega, para entender cómo David estaba ejecutando sus asesinatos. Basándome en los efectos observados, me explicó la doctora Vega, está usando una combinación de drogas psicoactivas que pueden permanecer latentes en el sistema durante semanas antes de activarse. La sustancia era una versión modificada de un compuesto experimental usado en investigación psiquiátrica. Podía ser administrada durante una visita médica rutinaria y programada para activarse en una fecha y hora específicas. Cuando se activaba, la víctima experimentaba alucinaciones específicas, pérdida de control motor, y compulsiones irresistibles hacia comportamientos autodestructivos. Es como un suicidio contemporizador, continuó la doctora Vega. La víctima actúa por su propia voluntad, pero bajo influencia química que la empuja hacia acciones específicas. David había perfeccionado el timing. Sabía exactamente cuándo y cómo sus víctimas actuarían bajo la influencia de sus drogas. No era solo un asesino. Era un científico loco que había convertido el asesinato en una ciencia exacta. El 14 de noviembre, llegó la tercera llamada. Esta vez, estábamos preparados con equipos de rastreo avanzados y analistas de voz en tiempo real. A las 3:45 de mañana, Ana López, de 29 años, morirá ahogándose en la piscina municipal de Valladolid. Pero no será un accidente. Los equipos técnicos trabajaron frenéticamente para rastrear la llamada, pero nuevamente, venía de un teléfono prepago imposible de localizar. Ana López fue localizada inmediatamente. Era enfermera en un hospital privado y excelente nadadora. No tenía razones para estar cerca de la piscina municipal. Ana fue puesta bajo protección 24/7. 2 oficiales la acompañaron constantemente. Se le prohibió acercarse a cualquier cuerpo de agua. Pero a las 3:30 del día siguiente, Ana comenzó a actuar de manera extraña. Desarrolló una sed incontrolable y una compulsión irresistible hacia el agua. A pesar de la protección policial, Ana escapó y corrió directamente hacia la piscina municipal, donde se ahogó exactamente a las 3:45. Después de la tercera muerte predicha, decidí confrontar directamente a David Ruiz. No tenía evidencia legal suficiente para un arresto, pero tenía certeza moral de su culpabilidad. Lo encontré durante su turno nocturno en el hospital. Estaba solo en el área de suministros médicos, organizando medicamentos con la misma precisión meticulosa que aplicaba a sus asesinatos. Sé lo que estás haciendo, David, le dije directamente. Su reacción fue escalofriante. No negó, no se sorprendió, no mostró culpa. Simplemente sonrió con una tranquilidad que me heló la sangre. Interesante, respondió con la misma voz profesional de las llamadas telefónicas. ¿Y qué crees que estoy haciendo exactamente? Estás asesinando personas y llamando a la policía para demostrarte a ti mismo que eres más inteligente que el sistema. David se rió suavemente. No estoy asesinando a nadie. Estoy liberándolos de vidas que no valían la pena vivir. Y las predicciones son simplemente programación avanzada. En ese momento, supe que estaba cara a cara con un psicópata que había convertido el asesinato en un arte predecible. Trabajé con el psicólogo forense Dr. Fernando Santos para entender la mentalidad de David. Este no es un asesino serial típico, me explicó Santos. Es un narcisista con complejo de Dios que necesita demostrar su superioridad intelectual. David había desarrollado un sistema que le permitía jugar con la vida y la muerte con precisión científica. Las llamadas a la policía no eran confesiones, eran demostraciones de poder. Al predecir las muertes, continuó Santos, está demostrando que tiene control absoluto sobre la vida y la muerte. Es su forma de sentirse todopoderoso. La elección de víctimas aparentemente aleatorias era deliberada. David no mataba por venganza personal o motivos emocionales. Mataba para demostrar que podía elegir cualquier vida y terminarla cuando quisiera. Las predicciones exactas eran el elemento crucial de su fantasía de control. No solo podía matar, sino que podía decidir exactamente cuándo y cómo ocurriría cada muerte.
David se había convertido en un dios autoproclamado de la vida y la muerte. Con la ayuda de Torres, conseguimos una orden judicial para registrar el apartamento de David. Lo que encontramos confirmó nuestras peores sospechas. Su apartamento era un laboratorio químico sofisticado. Tenía equipos para sintetizar drogas complejas, registros detallados de experimentos en víctimas y cronogramas precisos de activación química. Encontramos fórmulas para al menos 12 compuestos diferentes, cada uno diseñado para inducir comportamientos específicos: ahogamiento, saltar desde alturas, accidentes automovilísticos, sobredosis aparentes. Sus registros mostraban que había estado perfeccionando estas fórmulas durante años, usando pacientes hospitalizados como sujetos de prueba involuntarios. Más perturbador aún, encontramos una lista de 47 víctimas futuras, completa con fechas de tratamiento planificadas y métodos de muerte asignados. David había estado planificando una campaña de asesinatos de años, convirtiendo a Valladolid en su laboratorio personal de muerte programada. No estábamos investigando asesinatos aislados. Estábamos desmantelando una operación industrial de muerte científicamente planificada. El 2 de diciembre, llegó la cuarta llamada. Esta vez, David había cambiado el patrón. A las 8 de esta noche, el investigador que ha estado siguiendo mi trabajo morirá en una explosión en su apartamento. Pero no será un accidente. Me había convertido en su próximo objetivo. David había escalado de víctimas aleatorias a un desafío personal directo. Torres evacuó mi apartamento inmediatamente y activó protocolos de máxima seguridad. Equipos de desactivación de explosivos inspeccionaron cada rincón de mi edificio. Pero no encontraron explosivos. En su lugar, encontraron algo más siniestro: un dispositivo de liberación de gas químico oculto en el sistema de ventilación. Si hubiera estado en mi apartamento a las 8, habría inhalado una dosis letal de un compuesto que habría causado un ataque cardíaco aparentemente natural. David había intentado asesinarme usando el mismo método científico que había perfeccionado con sus otras víctimas. Con evidencia sólida y un intento de asesinato directo, Torres finalmente tenía justificación legal para arrestar a David. La operación se planificó meticulosamente. David era impredecible y tenía acceso a sustancias químicas letales. No podían arriesgarse a una confrontación directa en el hospital. Lo esperaron en el estacionamiento del hospital al final de su turno. Equipos SWAT con equipo de protección química lo rodearon antes de que pudiera reaccionar. David no resistió. De hecho, parecía casi aliviado de que finalmente lo hubieran capturado. Su expresión era de satisfacción, como si hubiera completado una obra maestra. Sabía que eventualmente me encontrarían, dijo tranquilamente mientras le ponían las esposas. Pero no antes de demostrar mi punto. Durante el arresto, llevaba consigo una jeringa llena de una sustancia no identificada. Los análisis posteriores revelaron que era suficientemente potente para matar a 20 personas. David había estado preparado para una última demostración letal si hubiera tenido la oportunidad. En custodia, David confesó completamente sus crímenes. Pero su confesión fue más perturbadora que su silencio habría sido. No entiendes la belleza de lo que logré, me dijo durante el interrogatorio. Convertí la muerte en ciencia exacta. Pude predecir con precisión matemática cuándo y cómo moriría cada persona. David reveló que había estado experimentando con víctimas durante 5 años antes de comenzar las llamadas predictivas. Había matado a al menos 30 personas en 3 ciudades diferentes. Las llamadas a la policía fueron la evolución final, explicó. Cualquiera puede matar. Pero yo podía matar y demostrar mi superioridad al mismo tiempo. Sus métodos eran variados: inyecciones durante visitas médicas, contaminación de medicamentos recetados, aerosoles en espacios públicos. Había convertido todo el sistema de salud en su arma personal. Cada muerte fue una obra maestra de timón y química, continuó. Predecir el momento exacto no era vanidad. Era arte. David no mostraba remordimiento por sus víctimas. Solo orgullo por su precisión técnica. La investigación del apartamento laboratorio de David reveló la verdadera extensión de su operación. Había desarrollado 23 compuestos químicos diferentes, cada uno diseñado para inducir muertes específicas que parecerían accidentales o suicidas. Sus registros documentaban años de investigación y desarrollo. Había usado pacientes hospitalarios como sujetos de prueba, administrando dosis subletales para estudiar efectos y perfeccionar fórmulas. Encontramos vídeos de sus víctimas durante sus momentos finales.
David había colocado cámaras ocultas para documentar la efectividad de sus compuestos. Los vídeos eran científicamente detallados pero humanamente horríficos. David narraba cada muerte como si fuera un experimento de laboratorio, sin reconocer el sufrimiento humano que estaba causando. Fue investigación médica avanzada, insistió cuando le mostramos los vídeos. Estaba expandiendo los límites del conocimiento sobre el comportamiento humano bajo influencia química. David había documentado meticulosamente una campaña de 5 años de asesinatos experimentales. El juicio de David Ruiz se convirtió en uno de los casos más perturbadores en la historia legal española. La defensa argumentó demencia, alegando que David había perdido la capacidad de distinguir entre investigación científica y asesinato. Pero la fiscalía, liderada por la fiscal Patricia Hernández, demostró que cada asesinato había sido meticulosamente planificado y ejecutado con plena conciencia de las consecuencias. Este no es un hombre loco, argumentó Hernández. Es un psicópata que convirtió el asesinato en una ciencia y después se jactó de su precisión. El testimonio más impactante vino de las familias de las víctimas. Describieron cómo sus seres queridos habían cambiado súbitamente en las horas antes de sus muertes, actuando de maneras completamente contrarias a sus personalidades. Mi esposa era terapeuta especializada en prevención de suicidios, testificó el viudo de Ana López. Dedicó su vida a salvar a otros del suicidio. Y este monstruo la convirtió en su propia víctima. El juicio reveló no solo la extensión de los crímenes de David, sino también el trauma duradero que había causado a las familias. El caso de David Ruiz forzó una revisión completa de los protocolos de seguridad en hospitales españoles. Se implementaron nuevos sistemas de rastreo para medicamentos controlados, verificación doble para inyecciones, y monitoreo de empleados con acceso a sustancias peligrosas. La investigación reveló que David había explotado vulnerabilidades sistémicas que existían en hospitales de todo el país. Su capacidad de operar sin detección durante años expuso fallas críticas en la supervisión médica. Un técnico no debería haber tenido acceso a tantas áreas restringidas, admitió el director del hospital universitario. Nuestros protocolos estaban diseñados para prevenir errores, no para detectar predadores. Se establecieron nuevos protocolos para investigar muertes accidentales entre expacientes hospitalarios. 3 casos adicionales de asesinatos sospechosos fueron reabiertos basándose en los métodos de David. El caso también inspiró nueva legislación para clasificar el asesinato químico programado como una categoría específica de crimen con sentencias más severas. Los crímenes de David habían expuesto vulnerabilidades sistémicas que requerían reforma completa. Después de 3 meses de juicio, David Ruiz fue declarado culpable de 30 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de intento de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 500 años adicionales para asegurar que nunca saldría de prisión. Durante la lectura de la sentencia, David mantuvo la misma expresión tranquila que había mostrado durante todo el proceso. No expresó remordimiento, no pidió perdón, no mostró emoción humana. Mi único error, dijo en su declaración final, fue no documentar mejor mis descubrimientos para la posteridad científica. Después del juicio, el inspector Torres me confesó que el caso había cambiado su perspectiva sobre la naturaleza del mal. He arrestado asesinos pasionales, ladrones desesperados, criminales de todas las categorías, me dijo. Pero David es la primera persona que he conocido que era genuinamente malvada sin ser humana. La justicia había sido servida, pero el caso dejó preguntas perturbadoras sobre los límites de la maldad humana. 5 años después del arresto de David Ruiz, su caso sigue siendo estudiado en academias de policía, escuelas de medicina y programas de psicología criminal en todo el mundo. Se ha convertido en el ejemplo definitivo de cómo el conocimiento científico puede ser corrompido por la psicopatía para crear formas nuevas y horríficas de maldad. Los métodos químicos que David desarrolló han sido clasificados y su investigación destruida para prevenir imitadores. Pero el conocimiento de que tales métodos son posibles ha cambiado permanentemente los protocolos de seguridad médica. Cada año, el 3 de octubre, las familias de las víctimas se reúnen para conmemorar a sus seres queridos y recordar la importancia de la vigilancia constante contra predadores que explotan sistemas de confianza. Este caso me enseñó que la inteligencia sin humanidad es la forma más peligrosa de maldad. David Ruiz no era un monstruo impulsivo. Era un científico que había elegido usar su conocimiento para perfeccionar el arte de matar. Y la precisión de sus predicciones no era profecía. Era programación.
Los asesinos más peligrosos no son los que matan por pasión. Son los que matan por precisión. Los que convierten el asesinato en ciencia. Y los que predicen la muerte porque ellos mismos la programan. La única defensa contra tal maldad es la vigilancia constante y la negativa a confiar ciegamente en las instituciones que damos por sentadas. Yo sigo aquí, investigando a los predadores que se esconden detrás de máscaras profesionales. Esto fue Tras la Pista.